Una vez más les enviamos saludos cordiales a todos los que participan de este programa. Mensaje para el espejo se refiere a mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de responder con sinceridad a nuestras propias preguntas. En Mensaje para el espejo estamos abiertos a sugerencias e inquietudes de toda clase que contribuyan a un crecimiento espiritual y material de todos nosotros. Continuamos con la lectura del compendio de Introducción a la Gnosis. Tema 10. Psicología gnóstica. Breve historia y fundamentos de la psicología gnóstica. Quienes suponen equivocadamente que la psicología es una ciencia contemporánea de última hora están realmente confundidos, porque la psicología es una ciencia antiquísima que tiene su origen en las viejas escuelas de los misterios arcaicos. La psicología representó su papel disfrazada inteligentemente con el ropaje de la filosofía. A orillas del Ganges existen formas de yoga que en el fondo vienen a ser pura psicología experimental de altos vuelos. En el arte árabe, las sagradas enseñanzas de los sufis, en parte metafísicas, en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión lógica de que la ciencia de la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. La psicología gnóstica es una psicología de autoconocimiento y autotransformación que estudia al hombre desde el punto de vista de la revolución de la conciencia. Es el estudio de aquellos principios, leyes y hechos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. No es una psicología que niega al alma y los demás principios religiosos. Por el contrario, los reafirma y nos ayuda a cumplir con nuestro deber cósmico. El simple hecho de reconocer que poseemos un alma o un embrión de alma o esencia nos hace responsables de lo que vaya a ocurrirle. La psicología gnóstica nos explica que esta esencia está fraccionada y embotellada en miles de defectos o agregados psicológicos, quedando libre un 3% de conciencia sin atrapar, pero sin embargo es doloroso saber que la conciencia de todos los seres humanos duerme y sueña profundamente. Esta noción del 3% libre de conciencia es un dato numérico como para saber en qué estado nos encontramos. La psicología gnóstica no desconoce que en esta vida debemos alcanzar la bienaventuranza, que significa felicidad íntima, no dentro de 1000 años, sino aquí y ahora, sino también reconoce a la vida como un medio y no como un fin en sí misma. Considera que lo más importante en esta vida es el amor y la sabiduría. Como quiera que la psicología gnóstica apunta a una revolución de la conciencia, tiene como un primer fin que ese 3% de conciencia libre se manifieste y empiece dentro de nosotros una gran terapia para librarnos y quitarnos ese cáncer psicológico que es el yo pluralizado. En cuanto al yo, este se mueve y habita en diferentes niveles de la psique. Es urgente saber que el yo es un conjunto de energías psíquicas, catexis sueltas, que se reproducen en los bajos fondos animales del hombre. Entiéndase por catexis energías psíquicas. Este yo o ego pluralizado vive y nos maneja desde los fondos inconscientes de nuestra propia psique. Y esta inconsciencia egoica no solo guarda los núcleos patógenos de traumas, fobias, neurosis que un analista debe tratar, sino que también nos maneja en todo momento de tal modo que eso que en nosotros llamamos conciencia es en realidad una extensión de nuestro inconsciente egoico, lo que el maestro Samael llama la conciencia falsa, la conciencia adquirida de nuestra personalidad. En cuanto a la personalidad, esta es energética, nace con los hábitos, costumbres, ideas, etc. durante la infancia y se fortifica con las experiencias de la vida. Esta personalidad no está constituida desde el comienzo en el humano. Antes de su formación, solo alojamos en nuestro interior la esencia libre, el embrión de alma. No se nace con una personalidad,
sino que ésta se desarrolla y articula por acumulación de experiencias, operando con sensaciones, imágenes y recuerdos. El yo pluralizado es bestial y diabólico en su naturaleza más profunda. Siempre impulsado por el principio del placer, si por el ego fuera, cometería innumerables delitos uno tras otro, si no fuera por las restricciones de la sociedad. Y si observamos bien, la base del orden social es la prohibición, en forma directa o indirecta de la naturaleza bestial que cargamos adentro. Por eso, el yo pluralizado debe esperar a que ese infante que goza de autoconciencia infantil forme en su relación con el principio de realidad del medio ambiente a la personalidad. Posteriormente, cuando ya la humana personalidad está formada en verdad, comienzan a entrar en el cuerpo del infante todos esos agregados psíquicos inhumanos que le pertenecen. Nuestra personalidad tiene una conciencia adquirida que fue hecha con todas las teorías, con todo lo que aprendimos en primaria, secundaria, preparatoria, etc., y en otras tantas cosas, con los ejemplos de nuestros mayores, con prejuicios de la sociedad en donde vivimos, pues no es la verdadera conciencia. El yo utiliza a la personalidad como instrumento de acción. El yo pluralizado vuelve a la personalidad como una extensión suya, forma una conciencia falsa. Los deseos no amenazantes del ego son experimentados directamente desde la personalidad, pero los demás son disimulados de tal manera que resulten aceptables por la conciencia falsa. Como quiera que esta última se basa en el qué dirán y en el temor a la autoridad externa, el término personalidad significa máscara, y al tener trasfondos en el ego es su aliado y proporciona los disfraces ante el principio de realidad sin que esto se experimente en la conciencia falsa. Sin embargo, tras esa infinita confusión adquirida por la tradición, la educación, etc., está la conciencia real, por cuyo medio los hombres pueden comprenderse unos a otros. Una vez que la conciencia adquirida es observada y rechazada, esto último indica que hay que convertirse en un niño para trabajar, volverse infante, un pequeñuelo en el momento de trabajar, desprovisto de teorías y poniendo en juego la verdadera sabiduría. El nivel del ser. Nadie puede negar que existen distintos niveles. Hay gentes de iglesia y hay gentes de prostíbulo. Hay gentes cumplidoras de sus deberes de hogar y gentes que dan malos ejemplos a sus hijos. Así también existen distintos niveles de ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, necesitamos conocer nuestro rasgo psicológico particular si queremos pasar a un nivel superior del ser y eliminar de nosotros los elementos indeseables que constituyen el rasgo psicológico. Nuestra identidad personal tiene diversos componentes, algunos de los cuales son más centrales que otros. Estos componentes centrales definen a nuestra persona, mientras que los componentes periféricos son limitados y sujetos a cambio. Este componente central que nos define es el rasgo psicológico principal. En cada nivel del ser existen determinadas amarguras, determinados sufrimientos, eso es obvio. Todos se quejan de que sufren, de que tienen problemas, del estado en que se encuentran y de sus luchas. Obviamente, mientras estemos en el nivel del ser en que estamos, de nuevo tendrán que repetirse todas las circunstancias adversas que ya conocemos y todas las amarguras en las que nos encontramos. El paso a otro nivel de ser incluye pues un salto, y ese salto es rebelde. Jamás es de tipo evolutivo, siempre es revolucionario, dialéctico. La línea de la vida y la línea del trabajo. La cuestión del tiempo y de los años, eso de nacer, crecer, reproducirse, sufrir lo indecible y morir sin saber por qué, eso de estar regido totalmente por las influencias A y de vez en cuando algo de las influencias B, pertenece a la línea de la vida,
Aquí cada cual vive en su pequeño cosmos, que es su mundo, y este pequeño mundo está gobernado por los propios intereses. Aquí cada persona está apegada a su vida y generalmente le queda muy poca fuerza para pensar en algo que esté más allá de los intereses vitales inmediatos. En esta línea encontramos diferentes tipos de hombres. Veamos. Primero es el buen amo de casa. Los hay de dos clases. Uno es el que está bien orientado en la vida, que no cree en la vida, pero que conoce el verdadero valor de las cosas. Este posee un centro magnético. El otro buen amo de casa conoce la disciplina, puntualidad, cumplimiento del deber, responsabilidad y cree en la vida. No tiene centro magnético. Luego tenemos al hombre vagabundo. Artistas, bohemios, desprecian al buen amo de casa, pero están en un nivel más bajo, carecen de responsabilidad. El tercero es el hombre lunático. Son como los políticos. Creen poder hacer, se creen capaces de cambiar la vida por medio de sí mismos. Generalmente, al poner sus ideas en práctica, crean desórdenes, pues no ven la segunda fuerza, o sea, la de resistencia. El cuarto es el Hannesmusen, hábil para controlar a las gentes por medio de trampas. Su bienestar depende del malestar de los demás. La línea del trabajo está bajo otras leyes que la vida. Sus orígenes no son los mismos que los de la vida. Aquí en el trabajo estamos estudiando algo que difiere de la vida. Es la línea del autoconocimiento y del nivel del ser, que empieza con una imparcial y sincera observación de sí. Aquí uno debe esforzarse por ponerse bajo influencias diferentes de las influencias de la vida. Es para todas las personas que tienen algo interior que desea comprender más. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando la lucha contra sus emociones negativas, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda del trabajo. No importa tanto dónde estemos, sino hacia dónde avanzamos. Para arribar a puerto seguro a veces navegamos con el viento a favor y a veces en contra, pero la cuestión es navegar, no derivar sin rumbo ni permanecer anclados. Oliver Wendell. Para finalizar, de la Biblia leeremos Santiago capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Consumado, da a luz la muerte. Hasta aquí el programa. Gracias por escuchar.